Bien, las ecuaciones diferenciales, como acabáis de decir, son ecuaciones con derivadas. Os pongo unos cuantos ejemplos, a ver. Si yo pongo la derivada de una función, por ejemplo así igual a x, eso es una ecuación diferencial. Hay gente que, cuando demos un poquito más, veremos lo que son las derivadas parciales, la derivada de función con respecto a x, más x cuadrado igual a 2. Pues eso también es una ecuación diferencial. Eso lo veis muchas veces cuando se llena las pizarras en las películas que salen matemáticas, a que siempre salen cosas de este tipo. Pues son siempre ecuaciones diferenciales, quedan muy vistosas. Es una matriz y era mucho una pizarra. Una ecuación diferencial, varias ecuaciones diferenciales de una matriz, sería ya meterse con una serie. Por eso como que asesino al instante, cuando encontré las ecuaciones diferenciales. Bien, mi idea, para que lo tengáis claro, sí, es una parcial. Y lo voy a poner una bolita, voy a poner al cuadrado, voy a poner así. Y aquí un 7, me ha quedado bien. Te queda precioso. Para ponerte algún ejemplo, vamos, no te pongas eso, haz lo que puedas. Y fíjate, pero la idea es que tengáis claro, cualquier cosa que veis que tiene una ecuación y dentro hay cosas que son derivadas, se llama ecuación diferencial. Bien, como os dije, las derivadas son muy fáciles. Las integrales hay diferentes métodos para sacarlas. Las ecuaciones diferenciales son horrorosas en el sentido de que cada ecuación diferencial se hace de una forma. Entonces nosotros vamos a poder solamente ver unos pocos tipos porque no tenemos tiempo suficiente para ver. Porque en muchos sitios ecuaciones diferenciales se pueden tirar 1 año o 2 años y ver algunas. Entonces nosotros vamos a utilizar solamente un tipo que va a ser de variables separadas. Solamente vamos a hacer aquellas que podemos separar variables. Os lo digo para centrar un poco el tema. Bien, ¿por qué son muy importantes las ecuaciones diferenciales? Porque las ecuaciones diferenciales se utilizan mucho para modelizar problemas reales. Si todo lo que ha dado el profesor de física, en realidad son ecuaciones diferenciales. Es decir, todas las fórmulas esas que él saca para el movimiento, para cosas de ese tipo, en realidad son soluciones a una ecuación diferencial. Siempre lo mismo. Si os suena algo, ¿qué ha dicho él, por ejemplo? Que la derivada del espacio con respecto al tiempo es la velocidad. ¿Os ha dicho eso alguna vez, no? Eso es una ecuación diferencial. La derivada igual a una cosa. ¿Vale? Todo lo que él hace son ecuaciones diferenciales. Nosotros también vamos a jugar con eso. Entonces, ¿para qué sirven las ecuaciones diferenciales? Sobre todo para modelizar problemas. Yo no sé si entendéis qué es la modelización, pero voy a intentar explicar. Si nosotros tenemos un problema real. Tenemos un problema en la realidad. Cuando tenemos un problema real, nosotros lo que hacemos, los matemáticos, siempre lo que hacemos es intentamos sacar cuáles son sus variables, algunas características. Cuando tenemos eso, lo modelizamos, decimos, si esto fuera con esta variable, esto es lo que pasaría. Y normalmente montamos aquí una ecuación diferencial o algo por el estilo. Hacemos nuestras cuentas y nos sale un resultado. Y eso lo bajamos otra vez al mundo real. Es decir, cuando yo cojo una tiza y la tiro para arriba, lo que me quedo es, ¿con qué cosas necesitaré para saber lo de la tiza? Si sube o baja. Necesitaré saber cuál es la gravedad, necesitaré saber la velocidad por la que sale, y con eso haré unas cuentas y diré cuándo va a caer. Como hay cosas con las que no tengo en cuenta, como la cantidad de aire que hay y demás, pues me saldrá algo aproximado. Pero esa es la forma de trabajar siempre
en la modelización. Coges algo real, te lo pasas a un modelo ideal, en el que quitas lo que crees que no te afecta, haces tus cuentas y después bajas a la realidad. Siempre trabajamos de esa forma, ¿eh? Bien, pues vamos a hacer un problema típico.